Hoy visitamos un lugar poco conocido incluso para muchos viajeros habituales, pero con una historia ligada directamente a la aviación y al desarrollo estratégico del litoral de Castellón. Estamos en el aeródromo de La Llosa, una infraestructura discreta, sin grandes terminales ni tráfico comercial, pero con un papel clave dentro de la aviación general y deportiva de la Comunidad Valenciana. Situado entre La Llosa y Almenara, a escasos kilómetros del mar Mediterráneo, este aeródromo aprovecha una extensa llanura costera que, desde principios del siglo XX, ha sido ideal para el vuelo ligero. Aquí no encontrarás colas de embarque ni aviones comerciales, pero sí ultraligeros, avionetas, escuelas de vuelo y actividad aérea constante, especialmente en fines de semana y días despejados. La Llosa representa otra forma de viajar y de entender la aviación, la más cercana, la más humana y la más técnica. Un punto de encuentro para pilotos, aficionados y curiosos, donde cada despegue y cada aterrizaje se vive a pocos metros de la pista. Un lugar que demuestra que no todos los aeropuertos necesitan grandes infraestructuras para tener historia y personalidad. Si te interesa el viaje más allá de los destinos típicos, acompáñame. Soy Urban Backpacker, y empezamos. Ahora estamos viendo un autogiro sobre la pista del aeródromo de La Llosa, un tipo de aeronave poco habitual fuera del mundo de la aviación deportiva y recreativa. No es un avión convencional ni un helicóptero, aunque comparte elementos con ambos, y precisamente en ese punto intermedio reside gran parte de su interés. El autogiro es una aeronave de ala rotatoria cuyo rotor principal no está motorizado. A diferencia del helicóptero, el rotor gira libremente en autorrotación, impulsado por el flujo de aire cuando la aeronave avanza. La propulsión hacia adelante la proporciona una hélice, normalmente situada en la parte trasera, en configuración empujadora. Este sistema ofrece un vuelo muy estable y un control preciso incluso a bajas velocidades. Este diseño tiene su origen en la década de 1920 y es una invención española, obra del ingeniero Juan de la Cierva, una de las figuras clave de la historia de la aeronáutica. Su objetivo era resolver un problema crítico de los primeros aviones: la entrada en pérdida durante maniobras lentas y aproximaciones. El rotor en autorrotación fue la solución, y el primer vuelo exitoso tuvo lugar en 1923. Durante los años 30, el autogiro despertó un notable interés internacional. Se desarrollaron modelos en distintos países europeos y en Estados Unidos, y durante un tiempo se consideró una alternativa viable y segura dentro de la aviación ligera. En ese contexto, el autogiro aportaba algo diferencial: capacidad de volar despacio con gran seguridad y aterrizar en espacios reducidos. Con el avance tecnológico, el helicóptero terminó imponiéndose en ámbitos donde el vuelo estacionario era imprescindible. El autogiro, que necesita desplazamiento hacia adelante para mantener la autorrotación del rotor, siguió un camino diferente, más vinculado al vuelo recreativo, la formación y la observación aérea. Hoy en día, los autogiros ocupan un lugar muy concreto dentro de la aviación general. Sus ventajas siguen siendo claras: mecánica sencilla, costes contenidos, consumo moderado y un alto nivel de seguridad, especialmente en caso de fallo de motor, ya que el rotor continúa girando de forma natural durante el descenso. El autogiro que vemos aquí en La Llosa es un buen ejemplo de esa aviación cercana y técnica, donde el vuelo se entiende como experiencia y aprendizaje. Este tipo de aeronaves se encajan perfectamente en aeródromos de actividad general, donde conviven pilotos, escuelas y aficionados. Más allá de lo técnico, el autogiro también ha dejado huella en la cultura popular. En la novela 1984 de George Orwell, aparece descrito uno sobrevolando la ciudad, observando desde el aire un entorno dominado por la vigilancia. Esa imagen refuerza su carácter simbólico: una máquina discreta, persistente y siempre presente en el cielo. Casi 100 años después de su invención, el autogiro sigue demostrando que hay muchas formas de volar, y que algunas de las más interesantes no buscan velocidad ni protagonismo, sino control, estabilidad y una relación directa con el aire. Ahora vemos un avión ultraligero ICP Savannah S, con matrícula EC H2, uno de los modelos más reconocibles y apreciados dentro de la aviación ligera moderna, especialmente en entornos como el aeródromo de La Llosa. El Savannah S es un ultraligero de ala alta, biplaza y tren fijo,
diseñado por la empresa italiana ICP Aviación. Su configuración no es casual, el ala alta proporciona excelente visibilidad hacia abajo, una gran estabilidad en vuelo y un comportamiento muy dócil, cualidades especialmente valoradas tanto en vuelos de formación como en navegación tranquila a baja y media altura. Uno de los rasgos más característicos del Savannah es su capacidad STOL, siglas de Short Takeoff and Landing. Esto significa que puede despegar y aterrizar en distancias muy cortas, gracias a su ala de gran superficie, flaps efectivos y una estructura pensada para operar desde pistas no preparadas. Por ese motivo es habitual verlo en aeródromos de aviación general, campos de vuelo y zonas rurales. La versión Savannah S incorpora mejoras aerodinámicas y estructurales respecto a modelos anteriores, ofreciendo mayor eficiencia, mejores prestaciones y una sensación de solidez muy apreciada por los pilotos. Normalmente equipa motores Rotax, ampliamente utilizados en aviación ligera por su fiabilidad, bajo consumo y facilidad de mantenimiento. Otro detalle importante es su estructura metálica con revestimiento de aluminio, que le da una imagen robusta y muy funcional. No es un avión pensado para el lujo, sino para volar mucho, con costes contenidos y una gran versatilidad. Por eso ha sido utilizado tanto por escuelas de vuelo como por pilotos privados que buscan un avión todoterreno. El Savannah se ha ganado además una reputación internacional como avión de exploración y vuelo de aventura. Se han realizado travesías de larga distancia, vuelos en zonas remotas y operaciones en condiciones muy variadas, lo que ha reforzado su imagen de ultraligero fiable y capaz. Ver un Savannah S como este en la Yosa encaja perfectamente con el espíritu del aeródromo, aviación cercana, práctica y accesible, donde el vuelo no es solo un medio de transporte, sino una experiencia directa con el entorno. Aquí, cada rodaje y cada despegue nos recuerdan que la aviación ligera sigue siendo una de las formas más auténticas de descubrir el territorio desde el aire. Ahora vemos un RANS S-12XL Airaile, con matrícula XYSV, un avión ultraligero estadounidense que combina diseño moderno, ligereza y un comportamiento muy estable, ideal para pilotos que disfrutan del vuelo recreativo y de aprendizaje. El S-12XL Airaile es un avión de ala alta, biplaza en tándem, con tren de aterrizaje fijo, diseñado por RANS Inc., una empresa con gran trayectoria en aeronaves ligeras. Su estructura principal es de tubos de acero recubiertos de tela de alta resistencia, lo que lo hace extremadamente ligero, robusto y fácil de reparar si fuera necesario. Esta combinación de materiales permite además que el avión tenga una excelente relación peso-potencia, algo crítico en la aviación ultraligera. Una de las grandes ventajas del Airaile es su comportamiento predecible y seguro en vuelo, lo que lo convierte en un favorito para escuelas de vuelo y pilotos noveles, así como para quienes buscan vuelos de bajo costo sin renunciar a prestaciones fiables. Su tren de aterrizaje triciclo y la alta posición del ala ofrecen gran estabilidad en rodaje y excelente visibilidad en vuelo, facilitando maniobras de aproximación y aterrizaje, incluso en pistas de tierra como la de la Yosa. En términos de potencia, este ultraligero suele equiparse con motores Rotax, ampliamente utilizados en la aviación ligera por su eficiencia, fiabilidad y facilidad de mantenimiento. El S-12XL destaca además por su capacidad STOL, Short Takeoff and Landing, lo que le permite despegar y aterrizar en espacios cortos, característica muy valorada en aeródromos pequeños o improvisados. El diseño del Airaile no busca lujo, sino versatilidad, durabilidad y sensación directa de vuelo. Muchos pilotos aprecian su capacidad de operar en condiciones variables, desde vuelos tranquilos de observación hasta recorridos más técnicos por zonas rurales o costeras. Ver un RANS S-12XL como el XYSV en la Yosa nos recuerda que la aviación ultraligera es un mundo en sí mismo. Aeronaves que combinan simplicidad, eficiencia y seguridad, permitiendo al piloto disfrutar del vuelo de forma cercana y controlada, mientras se conecta directamente con el paisaje y el entorno. Y con esta última imagen nos despedimos del aeródromo de la Yosa, un lugar que demuestra que la aviación no siempre gira en torno a grandes cifras ni a infraestructuras espectaculares. Aquí el vuelo se vive de cerca, con tiempo, con técnica y con pasión. Autogiros y ultraligeros como los que hemos visto hoy nos recuerdan que volar también puede ser sencillo, accesible y profundamente humano. Una forma distinta de explorar el territorio y de entender el paisaje desde otra perspectiva.
La Llosa es uno de esos sitios que pasan desapercibidos en los mapas turísticos, pero que esconden historias, conocimiento y una comunidad que mantiene viva la aviación general día a día, vuelo a vuelo. Si te interesa descubrir lugares distintos, entender cómo funcionan por dentro y viajar más allá de lo evidente, este canal es para ti. Soy Urban Backpacker. Gracias por acompañarme, y nos vemos en el próximo viaje.